Bueno, lo que las Fuerzas Armadas hacen es apoyar la acción de la policía. Lo que no van a hacer las Fuerzas Armadas, y eso evidentemente está normado así, es tomar un contacto directo con estos vándalos, o sea, con esta gente que está realizando estas acciones. Jorge Moscoso, ex ministro de Defensa, se encuentra en la comunicación con nosotros para que pueda hablar sobre esta reciente decisión del gobierno de Dina Boluarte y anunciado por el ministro de Defensa, Alberto Otárola. General Moscoso, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Almirante, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Encantados. ¿Cuál es la percepción que tiene usted de la decisión que ha tomado el ministro Alberto Otárola, declarar en emergencia y que están las Fuerzas Armadas? ¿Esto qué significa? ¿Cuáles son las acciones que se van a tomar? A ver, vamos a evaluar primero el contexto, que creo que es importante, ¿no? La situación, evidentemente, eso, como todos estamos viendo, es una situación de crisis que está generada pues por una serie de eventos de alteración del orden público que son parte de una estrategia que no es generada en forma espontánea, sino que obedece pues a todo un proceso que ya viene de un tiempo atrás. Dentro de ello, hay dos aspectos que son importantes a considerar. El primero de ellos es la conformación del Comité de Gestión de Crisis, que está liderado por PCM, que ha sido, me parece, ya instalado el día de hoy. Sin embargo, creo que es muy importante que en esa conformación no solamente esté el ministro de Defensa, presidido por PCM, ministro de Defensa, ministro del Interior, debe estar el ministro de Justicia, debe estar también el jefe del Comando Conjunto, el Comandante General de la Policía y una institución muy importante, que es el Ministerio Público. Y esto lo digo ¿por qué? Porque este nivel, que es el nivel político, incluye al Ministerio Público, porque desde ahí se van a orientar las acciones o las operaciones integradas. En este caso, se suma o debe sumarse a este Comité de Gestión de Crisis el llamado Comité de Evaluación de Crisis, que debe estar presidido por el viceministro de Gobernanza de la PCM, cuya tarea principal es justamente la solución de los conflictos, e integrada, acá esto es un aspecto fundamental, por el Director Nacional de Inteligencia, los directores del Ministerio de Inteligencia, Ministerio del Interior, también de la Fuerza Armada, y otro tema importante, incorporar a profesionales que no necesariamente son miembros de la Fuerza Armada o la Policía, que son especialistas en gestión de conflictos. Este equipo, que es un político y también técnico, vamos a decir, el viceministro de Gobernanza lo dirige, tiene que estar acompañado o tiene que complementarse también plan nacional potente. Creo algo que está faltando. Aquí estamos viendo cómo la información va llevándose por redes y lo que está apareciendo es una sensación de vacío, una sensación de inacción, y eso tiene que definitivamente revertirse. Ahora, las medidas que se están implementando ahora, que es la declaratoria de estado de emergencia, son medidas que se deben de tomar, dado que según la norma, en este caso el decreto legislativo 1095, cuando la policía, la capacidad de la policía es sobrepasada por una grave alteración del orden público, se declara el estado de emergencia, y ese declaratorio de estado de emergencia faculta, aparte de la restricción de algunos derechos constitucionales que son, digamos, parte de la emergencia, la policía asume el control, pero la Fuerza Armada apoya a la policía. Ahí viene la parte interesante e importante. ¿Por qué? Porque se hace un planeamiento coordinado entre la policía y la Fuerza Armada para poder proteger puntos críticos, instalaciones estratégicas u otras, digamos, de manera tal de asegurar la continuidad de la vida normal de las personas. Este esquema es el esquema que se va a implementar a partir de la emisión de la declaratoria de emergencia y que tiene que ir, digamos, generando una
ya una respuesta firme por parte del Estado de manera tal de ir regresando a la situación normal. Vuelvo a repetir, acá no se, esto es muy importante, acá no se está contrarrestando, o se está, digamos, enfrentando un tema de conflictividad social producto de una situación, digamos, de expectativas o de digamos, vamos a decir, de expectativas no cubiertas por parte, digamos, del gobierno, de sectores sociales postergados. Acá esto es se está aprovechando, y esto lo he mencionado también, que en estos consejos de ministros descentralizados se generaron una serie de expectativas en estas reuniones, de manera tal que ahora sirven como caldo de cultivo, como terreno, digamos, vamos a decir, que se presta a este mensaje violentista que está manejado, vuelvo a repetir, de una forma muy estructurada por parte de estos vándalos. Y no están, fíjese usted, no están yendo de una forma aleatoria, están buscando justamente atacar, en este caso la policía a través de las comisarías o instalaciones o locales, por ejemplo el Ministerio Público, que es, digamos, el responsable de perseguir el delito. También están buscando, he tomado conocimiento el día de hoy, en el caso del Cusco, atentar contra algunas instalaciones de telefonía. Esto de aquí es de alguna forma que estamos viendo ahora, se ha vivido ya algunos años atrás. Claro, Entonces, pero almirante, ante ese escenario que nos está mencionando usted, el hecho de que las Fuerzas Armadas ya salgan a coadyuvar la labor policial, ¿qué significa? ¿Qué cosa puede y qué cosa no puede hacer las Fuerzas Armadas en el marco del cumplimiento de un estado de emergencia? Bueno, lo que las Fuerzas Armadas hacen es apoyar la acción de la policía. Lo que no van a hacer las Fuerzas Armadas, y eso evidentemente está normado así, es tomar un contacto directo con estos vándalos, o sea, con esta gente que está realizando estas acciones. Lo que hace la Fuerza Armada es trabajar en forma conjunta con la policía, vuelvo a repetir, por ejemplo, protegiendo activos críticos. Si hablamos de Mollendo, Arequipa, por ejemplo, Arequipa se abastece combustible a través del terminal de combustibles de Mollendo. Entonces, ese es un activo crítico, una instalación crítica que tiene que ser protegida por las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Algunos puentes, de manera tal de asegurar el tránsito entre Mollendo y Arequipa. Ese es un ejemplo del trabajo que hacen las Fuerzas Armadas, además del trabajo de inteligencia, obviamente, en coordinación con la policía. Lo que no hacen las Fuerzas Armadas, porque no están preparadas, porque las Fuerzas Armadas utilizan su armamento de reglamento, que es armamento letal. La Fuerza Armada sale con fusiles. Entonces, lo que la policía sí está entrenada para hacer frente a alteración del orden público, pero la Fuerza Armada apoya a la policía. Entonces, creo yo que la presencia de la Fuerza Armada tiene un efecto disuasivo, un efecto sobre todo que busca también de alguna forma comenzar a dar lo que todos necesitamos, que es esa sensación de tranquilidad. Las Fuerzas Armadas... O sea, que no van a disparar a los manifestantes que tomen aeropuertos, centrales hidroeléctricas, centros comerciales. A ver, vamos a son situaciones ya que se desarrollan en la parte operacional. Hay una parte importante de los planes que se llaman la regla de enfrentamiento. Cuando las Fuerzas Armadas que están ejerciendo una tarea de protección de un activo crítico son atacadas, fíjese usted lo que voy a decir, son atacadas, obviamente van a tener que hacer uso de su armamento, si es que son atacadas, ¿no? Ahora, yo lo que creo es de que conforme vayan pasando las horas y los días y se vayan ejecutando los planes de operaciones que ya deben estar ya en ejecución, la situación debe ir retornando a la calma. Aquí la sociedad, la comunidad está expectante
escucho yo, digamos, algunos reclamos, pero vemos, por ejemplo, en el asalto a la fábrica de Gloria, eso es vandalismo puro. Lo que están haciendo ahora en Arequipa, en los centros comerciales, es vandalismo puro. Estos no están pidiendo agua ni pidiendo mejoras. Lo que están haciendo es vandalismo. Entonces, la policía tiene que reprimir eso con toda la fuerza de la ley. Bien, almirante. Entonces, vamos a esperar a ver cuál es el resultado de esa decisión del gobierno frente a esa situación de emergencia que estamos atravesando en el país. Le agradecemos la comunicación. Buenas noches. No, buenas noches, gusto saludarlos. Buenas noches. Bien.